estrellas te canto, las aves te alaban también. Todo en la tierra celebra tu nombre como ningún otro. A tus pies Jesús siempre, todos los días sin cansancio. Tu amor me llena el alma, tu luz ilumina mi camino. Y así comenzamos nuestro devocional. Hoy día miércoles 7 de la mañana comienza el devocional A tus pies. Y hoy nuestro tema será: Amados, reciban la bendición de Dios en este hermoso día. La historia es el conjunto de sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales, etc., de un pueblo o de una nación. Asimismo, es el conjunto de los acontecimientos ocurridos a alguien a lo largo de su vida o en un periodo de ella. La historia es la narración de los sucesos del pasado, generalmente los de la humanidad, aunque también puede no estar centrado en el ser humano. El día de ayer ya es historia y no va a regresar. Por eso, la importancia de vivir cada día como si fuera el último, con mucho amor, pasión y entrega, especialmente hacia nuestro Señor. Hoy vamos a conocer unos hombres que marcaron también la historia. Conozcamos las características y aspectos biográficos de estos 12 discípulos reconocidos como apóstoles. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, verso 14, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Esto es hablando de los discípulos. Y en Hechos capítulo 4 del verso 32 en adelante, dice de los discípulos: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos, los vendían, llevaban el dinero de la venta y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyeran según la necesidad de cada uno. Es así que comenzaron ellos su ministerio después que Jesús se fue a los cielos. Qué hermoso, ¿verdad? Vamos a comenzar con uno de los apóstoles, ¿verdad?, que todos conocemos, Simón Pedro. El apóstol Pedro era de Betsaida, pueblo cercano al mar de Galilea. Tanto Pedro como su hermano, el apóstol Andrés, eran pescadores. El nombre de nacimiento de Pedro era Simón, pero Jesús lo llamó Pedro porque sería la piedra fundamental en la construcción de la fe. Pedro aparece constantemente en el Nuevo Testamento bíblico. Se le describe como una persona fiel, aunque con carácter temperamental. Reconoció a Jesús como el Mesías y fue testigo de sus milagros y enseñanza. Pedro es recordado por haber negado a Jesús 3 veces la noche que fue llevado al Sanedrín para ser juzgado. Esto lo vemos en Mateo capítulo 26, del verso 69 al 75. Pedro también es que en el día de Pentecostés predicaba a la multitud acerca de lo que estaba ocurriendo y sobre la muerte y resurrección de Jesús. En ese momento se convirtieron 3,000 almas al Señor, y eso lo puede leer en Hechos capítulo 2. A él se le atribuyeron 2 textos de la Biblia, la primera y la segunda epístola de Pedro. Fundó iglesias en el Oriente Próximo y continuó con su labor en Roma, la capital del imperio. De acuerdo con la tradición cristiana, Pedro murió como un mártir durante las persecuciones religiosas en el gobierno de Nerón. Se dice que fue crucificado y pidió ser puesto boca abajo para no estar en la misma posición de Jesucristo, a quien consideraba un ser mucho más digno que él.
Andrés era el pescador en Galilea, hermano de Simón Pedro. La Biblia cuenta que Andrés era de gran fe y era un seguidor de las enseñanzas de Juan el Bautista antes de conocer a Jesús. Y esto lo podemos leer en Juan capítulo 1, verso 35 al 40. Así, una vez Juan el Bautista dijo ver en Jesús el Cordero de Dios, Andrés lo siguió de inmediato. Llevó las noticias a su hermano Pedro y le comunicó que habían hallado al Mesías. Se cuenta que Andrés era de carácter humilde y que tuvo desde el principio un gran espíritu evangelizador. Después de la muerte de Jesús, Andrés viajó a Asia Menor y a Grecia para difundir la fe de Cristo. Según la tradición cristiana, Andrés murió en Patras, Grecia. Fue martirizado y crucificado en una cruz en forma de X. Por esa razón, la cruz en forma de X es el símbolo del primer apóstol. Hoy, la Basílica de la ciudad de Patras es lugar de peregrinación para muchos cristianos ortodoxos. Jacobo, Santiago, el mayor, hijo de Zebedeo. Santiago el mayor era hermano del apóstol Juan, el evangelista, y ambos eran hijos de Zebedeo. Tanto Santiago el mayor como su hermano eran de los discípulos más cercanos a Jesús. Junto con Pedro y con Juan, fue testigo de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor y también estuvo presente a su maestro en el jardín de Getsemaní. Santiago fue uno de los pilares de la iglesia primitiva cristiana en Jerusalén, pero fue justo allí donde se convirtió en el primer apóstol mártir. Cercano del año 44 después de Cristo, fue castigado con la muerte por espada, ordenado por el rey Herodes de Agripa. Podemos leer esto en Hechos capítulo 12 del verso 1 al 3. La tradición oral cuenta que sus restos fueron llevados a Hispania, específicamente al lugar donde luego se fundaría Santiago de Compostela. Juan el Evangelista era hermano de Santiago, el mayor, y era uno de los discípulos más cercanos a Jesucristo, permaneciendo con él hasta el final. Juan fue el único discípulo presente en la crucifixión. Fue Juan quien Jesús le encomendó el cuidado de su madre, María. Juan fue otro líder fundamental de la iglesia cristiana primitiva. Se le atribuyen varios libros del Nuevo Testamento, como el Evangelio que lleva su nombre y los 3 epístolas de Juan, la 1, la 2 y la 3, e incluso la escritura del Apocalipsis. Mientras se hallaba en el exilio en la isla de Patmos, presenció muchos actos del Mesías. Se cree que Juan predicó el mensaje cristiano hasta su vejez y muerte. Felipe era de Betsaida. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 43, se señala como el tercer discípulo a quien llamó Jesús. Aunque era de carácter pragmático y cuestionador, siguió a Jesús con mucha fe. Fue quien informó a Natanael sobre las noticias del Mesías y fue testigo de la multiplicación de los panes y los peces para que una multitud pudiera comer. Lo leemos en Juan capítulo 6, del verso 1 al 15. Es también Felipe a quien Dios le da una encomienda importante que se encuentra en Hechos capítulo 8, del 26 en adelante. Y voy a leer un cantito que dice: un ángel del Señor dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Y de regreso a su país, iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Ahí termina la lectura, pero eso continúa. Pero para resumir lo que ocurrió, el eunuco le pidió a Felipe que le interpretara lo que leía. Una vez sus ojos fueron abiertos, pidió a Felipe que lo bautizara en las aguas. Tan pronto Felipe lo bautiza,
dice la palabra del Señor que Felipe fue llevado por el Espíritu Santo a Azoto y siguió predicando la palabra de Jesús. Es por este acto de fe de Felipe que un hombre fue transformado, siendo el evangelio predicado a través de este eunuco a Egipto. Felipe predicó las buenas nuevas a comunidades en Samaria y en Frigia. De acuerdo con el evangelio apócrifo Hechos de Felipe, el apóstol murió como mártir en la ciudad frigia de Hierápolis, actual Turquía, aunque no se tiene certeza histórica de estos hechos. Bartolomé, llamado Natanael. El apóstol Natanael era muy amigo de Felipe, quien se le presentó a Jesús. Cuando Felipe le dio la noticia a Natanael de que habían hallado al Mesías, de quien hablaron Moisés y los profetas, este se mostró escéptico, incluso dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? No obstante, apenas lo llevaron antes el maestro, lo reconoció como el Hijo de Dios y Rey de Israel. Eso lo leemos en Juan capítulo 1, verso 45 al 51. La tradición mantenida durante los siglos señala que Bartolomé se fue a predicar el mensaje cristiano en Armenia, donde incluso dejó una copia del Evangelio de Mateo en arameo. Antiguos relatos dicen que Bartolomé murió allí como mártir, desollado por un rey armenio que lo quería hacer renunciar a su fe. Tomás, la labor evangelizadora del apóstol Tomás, es muy notable en la historia, ya que llevó el cristianismo al oriente, fuera de las fronteras del Imperio Romano. La tradición reconoce que Tomás fundó iglesias en lugares tan alejados como la India. De hecho, cuando los portugueses construyeron sus establecimientos comerciales en territorio indio en el siglo XVI, se sorprendieron al observar a las comunidades conocidas como los cristianos de Santo Tomás. El apóstol Tomás es recordado por su espíritu inquisitivo. Fue quien dudó de la resurrección de Jesús y señaló que a menos que pudiese tocar sus heridas, no creería que estaba ante Cristo. En la siguiente aparición de Jesús, llamó a Tomás y dejó que lo comprobara. Tomás se convenció y aclamó: Señor mío. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 20 del 24 al 29. Se cree que Tomás murió como mártir, atravesado por una lanza, mientras vivía y predicaba el mensaje en la India. Leví, que también es conocido como Mateo, era de Capernaum, ciudad localizada en la costa norte del mar de Galilea. En esa región se desempeñaba como recaudador de impuestos, por lo que probablemente trabajaba para la administración romana de la ciudad. Mateo era un hombre que le puso Roma. Su nombre realmente era Leví. Esto lo vemos en el Evangelio de Lucas y en el de Marcos. Como cobrador de impuestos, Mateo se había ganado la antipatía de mucha gente, que incluso lo consideraban un pecador. Pero un día fue llamado por Jesús para que le siguiera, y entonces Mateo abandonó todo para seguir al Mesías. Y esto lo podemos ver en Marcos capítulo 2 del verso 13 al 17. Por su capacidad para dejar la vida acomodada en busca de una vocación sagrada, Mateo es visto como modelo de la fe a seguir por muchas personas. Fue el escritor del Evangelio de Mateo. De acuerdo con las crónicas de Eusebio de Cesarea, Mateo continuó predicando en Judea luego de la muerte de Jesús. Jacobo, Santiago el Menor, hijo de Alfeo. Sobre la vida de Santiago el Menor se tiene pocos detalles. En la Biblia se le refiere como el hijo de Alfeo, y los teólogos discuten si es el mismo que aparece en otros libros del Nuevo Testamento como Santiago el Justo. Algunos patriarcas de la iglesia primitiva escribieron que Santiago el Menor era líder en la iglesia de Jerusalén luego de la muerte de Jesús. Por esa razón hay tradiciones cristianas que lo identifican con el Santiago que toma la palabra durante el concilio de Jerusalén
en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, del verso 13 al 21. Muchos creen que Santiago el Menor murió como mártir en Jerusalén, acusado de blasfemia por quienes no aceptaron el cristianismo. Simón el Celote. Simón el Celote, también llamado Simón el Cananeo, siempre aparece en las listas que mencionan a los 12 apóstoles en el Evangelio. No obstante, es muy poco lo que se sabe de su vida. El apodo El Celote podría deberse a que era apasionado en su fe. Otros estudiosos indican que la palabra celote lo asocia al grupo patriótico de los israelitas que estaban en contra de la ocupación romana. Algunas tradiciones cristianas narran que el apóstol Simón el Celote predicaba en Turquía y en Persia, uniéndose a su labor misionera al apóstol Judas Tadeo. También Judas Tadeo, llamado Lebeo o solo Tadeo, a secas, fue otro de los discípulos que acompañó a Jesús en momentos especiales como el de la última cena. Se cree que tenía un espíritu curioso, pues llegó a decirle a Jesús que le explicara cómo se iba a mostrar al mundo. En Juan capítulo 14, 22 al 23. Se cree que Judas Tadeo emprendió largos viajes a Mesopotamia para predicar su fe y probablemente junto a Simón el Celote para llevar el evangelio a Persia. Judas Iscariote. Judas Iscariote fue quien traicionó a Jesús, el Mesías, a cambio de 30 piezas de plata. Esto lo vemos en Mateo capítulo 26 del verso 14 al 25. Los evangelios no narran el momento en que Jesús llamó a Judas, pero el discípulo está siempre en la lista de los 12, señalado como el tesorero del grupo. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 12, verso 4 al 8. Luego que entrega a Jesús, se arrepiente de lo ocurrido y trata de devolver el dinero al Sanedrín, el cual no lo recibieron. Todos sabemos su lamentable fin. La mayor parte de estos datos fueron tomados de bibliografía, enciclopedias, significados. La historia de cada uno de estos hombres fue extraordinaria, amados. Solo con dejarlo todo para seguir a un hombre que decía ser el Mesías prometido, pudieron ver con sus propios ojos las obras de Jesús, vivir junto a él por 3 años, escuchar sus palabras y enseñanza, ver los milagros y sanidades, verlo en cuerpo presente después de su resurrección. Estos hombres, todos tenían una historia. Unos pescadores sin mucho estudio, un recaudador de impuestos enemigo de los judíos, otro que pertenecía a un grupo llamado Celotes que planeaba atacar a los soldados romanos, y otro que era un ladrón y lo traicionó. Estos hombres, menos Judas, fueron llenos del Espíritu Santo y del poder de Dios. Comenzaron a predicar el Evangelio de Jesucristo sin miedo a morir. Por ellos hoy tenemos sus historias plasmadas en los Evangelios, las cartas apostólicas y el libro de Revelación. Damos gracias. Gracias, amado Padre Celestial, por la bendición hermosa de darnos la historia de estos 12 hombres que marcaron la historia, que marcaron la vida de cada uno de nosotros con sus escritos. Gracias porque por medio de ellos hoy tenemos el Nuevo Testamento. Gracias, Señor amado, Padre Santo, por permitirnos conocerlos, porque como nosotros eran hombres con dificultades, con sus quejas, con sus problemas diarios. No eran perfectos, pero tú lo vistes y tú miraste más allá y tú vistes la oportunidad de que ellos fueran los escogidos, los llamados. Y hoy te damos gracias porque también a nosotros nos has escogido para llevar la palabra del Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Ayúdanos a marcar también la historia de aquellos que todavía no te conocen. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.
No te olvides de compartir, suscribirte y darle a la campanita. Gracias por ser parte de este devocional a tus pies todos los días miércoles a las 7 de la mañana. Dios te bendiga.